La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Hermanos, la palabra de Dios siempre tiene una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros, y siempre el Señor está hablando a nuestro corazón y está indicándonos lo que debemos hacer, lo que debemos vivir, lo que debemos dejar de hacer. Y es importante que veamos lo que este pasaje habla a nuestra vida y la recomendación o el mandamiento que nos da el Señor de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero decirles, hermanos, que durante todos los días en la mañana me levanto no siempre a la misma hora, pero pues está más o menos entre las 4:30 y 6 de la mañana regularmente cuando me levanto, y todos los días oro por cada uno de ustedes. Sigo el acomodo como están generalmente sentados en las bancas y oro por cada uno de ustedes. A veces algunos hermanos me comentan alguna necesidad, o en los grupos anotan alguna necesidad y oro por alguna necesidad específica. Pero una de las cosas que pido siempre es que busquemos primeramente el reino de Dios, que cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás, la promesa está escrita que el Señor lo añadirá. Y por eso, hermanos, quiero que en este momento estemos meditando juntos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hermanos, el propósito de asistir al templo, el propósito de tener una meditación de la palabra de Dios es doble el propósito, y el primero es adorar a Dios, es la adoración a nuestro Dios. No nos reunimos para escuchar alguna otra cosa que no sea la palabra de Dios, por eso es la adoración a nuestro Dios. Y el segundo propósito es que el Señor cambie, que permitamos al Señor que cambie en nuestra vida lo que tiene que cambiar, lo que debe cambiar, y que nos muestre el Señor en todo momento lo que debemos hacer. En nuestra vida, hermanos, creo que no. Ahí está, gracias. Muy bien, en nuestra vida, hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros podemos saber lo que Dios quiere para que hagamos. Y hermanos, el Señor no pide de nuestra vida cosas extraordinarias, cosas fuera de lo normal, fuera de lo común. No pide que hagamos algún tipo de sacrificio cuando seguimos o cuando hacemos su voluntad. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos remite siempre a las cosas más sencillas, a las cosas más elementales en la vida espiritual, en la vida cristiana, pero que a veces no hacemos, que a veces no practicamos, o que a veces no tenemos la costumbre o el hábito de llevarlas diariamente en nuestra vida. Y hermanos, estos aspectos que quiero que comentemos brevemente, que es la oración, escudriñar la palabra de Dios y la adoración a nuestro Dios, que son situaciones básicas y que a lo mejor podemos decir, bueno, otra vez a lo mismo, que no tendrá otra cosa que hablar ese amigo que a lo sencillo, a lo más práctico. Pues la palabra de Dios seguramente que nos llevará a niveles espirituales altos y a niveles de entendimiento en la palabra de Dios altos.
Pero si no tenemos lo básico, pero si no tenemos la construcción de los cimientos en nuestra vida, ¿cómo podríamos alcanzar niveles espirituales grandes en la vida nuestra? Por eso, hermanos, quisiera que meditáramos brevemente en esto que la palabra de Dios nos enseña. Y primero, ¿qué implica buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué quiere el Señor que hagamos en el reino de Dios y su justicia? Buscando el reino de Dios y su justicia. Si observamos la lectura, hermanos, que hicimos de este pasaje, el Señor, como no es su costumbre, pero lo hizo en este pasaje, da con todo detalle algunas acciones y empieza diciendo ante la impertinencia de algunas personas, diciendo las necesidades que tenían en su vida. Y el Señor empieza a decirles, no os afanéis, no se afanen, no se angustien. Y luego dice, por lo que tienen que comer. ¿No es más importante el cuerpo que la comida? Porque si tuviesen una comida abundante y fresca, pero si no tuviesen un cuerpo para comer, ¿de qué sirve? Y el Señor continúa diciendo, vean las aves, vean los pájaros del cielo. No tienen graneros, no siembran, no almacenan, no cosechan, pero Dios siempre les da de comer a tiempo. Y continúa diciendo, son 5 aspectos que menciona. El siguiente es de la ropa. Dice, ¿por qué se afanan tanto por la ropa? ¿Por qué buscan tanto la ropa? Es mejor el cuerpo que la ropa. Y luego dice, ¿por qué se afanan tanto muchos queriendo añadir a su estatura un codo, 50 centímetros? ¿Por qué se afanan si no lo van a lograr? Si no es así. Y así el Señor termina diciendo acerca de la hierba y de las flores del campo, que dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y el Señor da con todo detalle estas enseñanzas. Les digo, el Señor generalmente no da detalles, da principios, pero aquí, fuera de lo común, el Señor da una serie de detalles. Pero concluye diciendo, busquen primero, en vez de buscar, en vez de afanarse, en vez de estar preocupados por todas las cosas materiales, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y hermanos, ese mandamiento es un mandamiento que el Señor da a los hijos de Dios. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que son en general para todos. Pero hay algunos mandamientos específicos que son para los hijos de Dios, o en mandamientos específicos para algunas personas que no han creído en el Señor, como Juan 3:16, por ejemplo, o Hechos 16:31, que están dirigidos a personas que no han conocido al Señor. Pero ese mandamiento es para nosotros, hermanos, para que nosotros lo vivamos, busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Y hermanos, la oración es algo muy importante que debemos tener nosotros en nuestra vida. Y para orar, para tener una vida de oración, necesitamos tener disciplina. Y la palabra disciplina implica tener un hábito, implica tener un compromiso, implica tener autocontrol. Porque tiene que hacerse diario, porque tiene que practicarse todos los días, sin falta de ninguno. Y hermanos, para hacer un hábito, para tener una disciplina, los estudiosos dicen que necesitamos practicarlo durante 21 días y después de 21 días de practicar una actividad ya se hizo un hábito en nuestra vida y podemos practicarlo sin ningún problema. La oración, hermanos, es la comunicación que nosotros tenemos con Dios, es hablar con Dios, es la comunión que tenemos con Dios. ¿Qué haríamos nosotros, entre nosotros, los seres humanos, si no tuviésemos una comunicación entre nosotros? ¿Cómo nos entenderíamos? ¿Cómo hablaríamos? ¿Cómo pediríamos? ¿Cómo expresaríamos nuestro sentir? ¿Cómo conoceríamos el sentir de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros hijos, si no hubiera una forma de comunicarnos, no solamente verbal, sino a través de nuestro cuerpo corporal, de la vista, de las acciones? ¿Cómo entenderíamos? ¿Cómo nos relacionaríamos entre nosotros si no tuviésemos una forma de comunicarnos? Y hermanos, algunas comunicaciones entre nosotros no solamente son verbales, no solamente son corporales, sino incluso hay comunicaciones que nosotros podemos ver a través en la calle, en todos lugares.
Si vamos en la calle y hay un semáforo en rojo, sabemos, nos está comunicando que debemos detenernos. Y si es verde, que podemos continuar nuestro camino. Y hay comunicaciones que son tan sencillas y tan intrascendentes. ¿Qué haríamos si no tuviésemos una comunicación en el carro donde vamos caminando que nos indicara qué tanta gasolina hay en el tanque del carro? Que no hubiera un indicador. Y de repente se detiene el carro y no sabemos qué pasa y vemos y nos damos cuenta que no tiene gasolina, pero como nadie nos indicó, como no hay una aguja que nos indique, no sabemos que ya se acabó. Pero no hay problema, vamos a la gasolinera más cercana, traemos un bote, le ponemos gasolina y seguimos. Pero si vamos en un avión y entonces el piloto se da cuenta que se le acabó la gasolina y porque no tiene ningún medidor, ningún indicador que le mencionó que el tanque está vacío y no cargó gasolina al salir y se da cuenta en medio del aire que no tiene gasolina, eso sí es grave. Ese sí es un problema. Y entre paréntesis dicen que las personas que son ateas hasta que se empieza a caer el avión en que van volando. Es entonces cuando se acuerdan de que sí hay Dios, es entonces que reconocen que hay Dios. No sé si sea cierto, pero dicen que así se acaban los ateos, cuando se viene abajo el avión. Hermanos, si no hay una forma de comunicación entre nosotros, no nos entenderíamos, sería un caos entre nosotros. ¿Qué haríamos en nuestra vida si no hubiera una forma de comunicarnos con Dios, de hablar con Dios, de expresarle a Él lo que hay en nuestra vida? ¿Qué haríamos, hermanos? Y si la oración la ha dejado el Señor precisamente para que le hablemos, para que nos comuniquemos con Él. Y una de las principales formas de hablar o de que debemos hablar es a través de la adoración a nuestro Dios. Cuando oramos, la palabra de Dios en la oración modelo indica diciendo que lo primero que debemos decir es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa es una forma de adoración. Y entonces cuando empecemos cualquier oración, primero adoremos a nuestro Dios, expresémosle nuestro reconocimiento por lo que Él es. Recuerdan que hace unos domingos les pregunté que me dijeran ¿por qué adoramos a Dios? ¿Qué es nuestro Dios? Es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es autónomo, es amor, es justicia. Y pudiéramos seguir diciendo más cosas de lo que es nuestro Dios. Adorémosle por lo que Él es. Y luego les pregunté, adorémoslo por lo que Él hace. ¿Qué hace en la humanidad? Y dijimos, ¿qué ha hecho? Ha entregado a su Hijo, nos ha dado la salvación. Tenemos su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado el alimento. Y en forma personal, cada uno de nosotros podríamos tener una lista interminable de bendiciones que Dios nos ha dado. Cada día, cada año, cada mes, cada semana. Entonces tenemos suficientes razones para iniciar una oración adorando a nuestro Dios, agradeciendo por lo que Él nos ha dado. En la oración modelo también el Señor nos enseña que podemos pedir, que tenemos necesidades, que no somos autónomos, que no somos autosuficientes y que requerimos de la ayuda, de la misericordia y del amor de Dios. Y por eso podemos pedirle desde las cosas más grandes espirituales como a lo más indispensable para nuestra vida. A través de la oración podemos encontrar en el Señor refugio cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando nuestro corazón se siente aplastado por las situaciones, y encontramos a través de la oración la ayuda, la fortaleza de nuestro Dios. Y yo les he dicho, y hermanos, no quiero cometer un error. Yo les he comentado que a veces en esas situaciones de oración, cuando estamos pasando por situaciones, el Señor nos abraza. No es físico a lo mejor, y incluso físicamente lo hemos sentido. El Señor nos abraza, nos consuela, nos fortalece. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa forma de comunicarnos con Dios, de pedirle su ayuda, de refugiarnos en Él?
habría un caos en nuestra vida, hermanos. Muchas personas en situaciones de problemas se pierden porque no saben a quién recurrir y porque no tienen a Dios. Muchos cristianos en muchas situaciones se sienten perdidos porque no oran, porque no doblan sus rodillas, porque no hablan con el Señor, porque no le expresan lo que hay en su vida. El Señor siempre responde. Siempre tendrá una respuesta a nuestras oraciones el Señor. Y el Señor, hermanos, puede respondernos a través de su palabra. Y podemos encontrar en la palabra de Dios una respuesta clara, precisa a lo que estamos diciendo. Aunque sean situaciones tan personales, tan particulares, el Señor tiene una respuesta para nosotros. El Señor habla a través de su Espíritu Santo y nos hace sentir y nos hace ver cuál es su voluntad. El Señor habla a nuestra vida, responde a través de otras personas también. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, oraba siempre, oraba en todo momento. En Mateo 14:23 dice que el Señor salía de noche, cuando todos estaban descansando, cuando todos ya habían cenado, cuando todos iban a reposar, el Señor salía afuera y allá en el campo se arrodillaba y oraba, dice la palabra de Dios. Pero también en la madrugada, en Marcos 1:35, dice el Señor que salía de madrugada y oraba al Señor y estaba en comunión con el Señor. Tenía una disciplina de orar siempre, y no solamente en momentos, no solamente en tiempos, sino que continua todo el tiempo. El Señor Jesús, cuando oró, agradeció al Padre. Gracias te doy, Padre. Y expresaba la gratitud al Señor. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo el Señor agradecía, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos. Gracias, porque yo sé que me escuchas, porque siempre me has escuchado. Entre otros ejemplos, el Señor oraba cuando comía, cuando partía los alimentos. Y hay muchos pasajes donde hablan de ese momento del alimento del Señor. Por ejemplo, cuando llegaron a Emaús, aquellos después de su resurrección, que lo invitaron a que tomara los alimentos, el Señor partió el pan y oró, dio gracias a Dios. Cuando multiplicó los panes, el Señor oró y multiplicó el alimento y dio de comer a todos ellos. El Señor siempre oraba al tomar los alimentos. Hermanos, es una forma de agradecer a nuestro Dios que nos alimente. Cuando sanaba a las personas, el Señor Jesús oraba al Padre Celestial. En Marcos 9 hay un relato del Señor Jesús. Está en un momento que se le llama la transfiguración. Y cuando viene con sus discípulos están agobiados, están estresados, están preocupados, porque vino un hombre con un hijo que estaba endemoniado a los discípulos del Señor y no pudieron sanarlo. Y yo me imagino a los discípulos a lo mejor pensando, no, sí, ahorita, levantando las manos y orando y haciendo cuantas cosas. Y cuando viene el Señor a ver a sus discípulos, no pueden hacerlo y están cohibidos, no saben qué decir. Y entonces el Señor sana a aquel muchacho y lo restablece completamente sano a su familia. Y luego le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos, Señor? Y dijo el Señor, este género no sale más que con oración y ayuno. No hay otra forma en que puedan ustedes hacer algo grande, importante en sus vidas, si no están orando y si no están ayunando. Y hermanos, recuerden que el ayuno no solamente es dejar de comer o abstenerse de tomar un alimento algún tiempo. El ayuno va más allá del solamente el alimento. En nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual, que tanto podemos abstenernos. Ahí el Señor dio un ejemplo de cómo el Señor puede hacer un milagro por la oración. Cuando llegó al templo, el Señor oraba. Cuando pedía al Señor ayuda, el Señor Jesucristo oraba. Estando en el Getsemaní, el Señor oraba al Padre. Estando en la cruz, el Señor Jesús oraba al Padre. En todo momento
siempre oraba nuestro Señor Jesucristo. Pues si la palabra de Dios dice que Cristo es Dios mismo y que está revestido de su santidad y de su poder y de su divinidad, pero también estaba revestido de un cuerpo humano como el nuestro. Por eso el Señor necesitaba orar. Por eso el Señor doblaba sus rodillas y oraba al Padre. Con cuánta mayor razón nosotros, hermanos, que no somos divinos y que no tenemos ni le llegamos a los talones al más sencillo de los discípulos del Señor. Con cuánta razón necesitamos orar, tener un tiempo para orar con nuestro Dios. En Lucas capítulo 18 hay otra enseñanza de la necesidad de orar siempre, dijo el Señor Jesús, y no desmayar. Y la ilustración que el Señor da es que había un juez injusto en una ciudad y que una viuda venía a pedirle que le ayudara y el juez no le hacía caso y venía, insistía la viuda en que le ayudara con la gente que quería hacerle daño. Y finalmente el juez dijo, pues ni creo en Dios, ni temo a Dios, pero porque esta viuda me es molesta, le voy a ayudar. Y le ayudó. Y dijo el Señor Jesús, si ese hombre, siendo un hombre injusto, fue movido para ayudar a una persona necesitada, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial bendecirá a aquellos que claman día y noche? Pero terminó diciendo el Señor Jesús, ¿habrá fe en el mundo cuando yo venga? La necesidad, hermanos, de orar es importante en nuestra vida, es fundamental. Y un último comentario en este punto de la oración. Dice en Marcos capítulo 11, cuando oréis, perdonad si tenéis algo contra alguien. Perdonar. Y hermanos, les decía al inicio de la meditación que uno de los propósitos de estudiar la palabra de Dios es precisamente que cambiemos o que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice si no lo estamos haciendo, o que reafirmemos lo que ya estamos haciendo. Y uno de esos aspectos es de perdonar cuando nos han ofendido, cuando han lastimado nuestra vida, cuando han agredido nuestra vida y que nos hemos sentido mal. Perdonar. Y el perdonar conlleva amar, porque el Señor expresó que si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué de más hace? Dijo, eso hace todo mundo. Dice, ustedes deben amar aún a sus enemigos. Y si tu enemigo tiene hambre, dale, compártele tu alimento. Y si tiene sed, dale tu agua también, comparte de tu agua. Hermanos, dentro de la oración está ese aspecto importante de perdonar. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y decía un domingo anterior que el perdonar está unido al pedir perdón. No son cosas separadas, son cosas que van juntas. Así quiero que me perdonen, pero yo no perdono. Hermanos, el pedir perdón es un acto de humildad, un acto de obediencia a Dios. ¿Cómo me voy a rebajar yo a pedirle perdón a esa persona? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, dijo el Señor Jesús estando en la cruz. Y si Él ha puesto el ejemplo, nosotros también debemos hacerlo. Iré al siguiente punto. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es escudriñar la palabra de Dios. Es permitir que la palabra de Dios haga un cambio en nuestra vida. Pero si la palabra de Dios nos está diciendo que debemos cambiar, lo que debemos cambiar en nuestra vida no es cambiar cosas extraordinarias, es cambiar la vida cotidiana, lo que hacemos cada día, las cosas que van sucediendo, lo que vamos enfrentando, lo que van viviendo nuestros hermanos.
Ahí es donde debemos de cambiar. Por eso es lo que mencionábamos ahorita en la palabra de Dios, de perdonar. Si no hemos perdonado, entonces debemos cambiar. Si no hemos amado, debemos amar. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a hacer un cambio en nuestra vida. No por nosotros, porque seamos fuertes o porque seamos especiales, no. Sino porque la palabra de Dios hace el trabajo en nuestro corazón. Y quiero repetir lo que he mencionado en otras veces, cuatro pasos para escudriñar la palabra de Dios. Cuando solamente leemos, y como sabemos las letras y las palabras, vamos fijando nuestra vista y leyendo lo que está escrito. Segundo, cuando entendemos lo que estamos leyendo. El Señor me está diciendo esto, el Señor me está hablando esto. Tercero, cuando somos capaces de dar una explicación de lo que leímos. Aquí dijo el Señor esto, es esto, se trata de esto. Damos una clase de escuela dominical o de cualquier tipo de clase bíblica o tenemos una predicación. Pero cuarto, cuando verdaderamente hemos escudriñado la palabra de Dios, es cuando la palabra de Dios ha hecho un cambio en la vida nuestra. Y hemos superado lo que hacíamos antes. Y hemos dejado de hacer los pecados que hacíamos antes. Y hemos dejado de decir las palabras groseras que decíamos o las actitudes o lo que sea. La palabra de Dios nos lleva allá. En la clase de escuela dominical se comentaba que había personas que sabían la palabra de Dios y que incluso la mencionaban. Pero si no han llegado a ese cuarto punto de escudriñar la palabra de Dios, realmente no ha habido un cambio en sus vidas. Por eso, amados hermanos, tan importante es no solamente leer, entender, sino pedir al Señor que cambie nuestra vida. Y un aspecto más que les he comentado también, es un estudio que se hizo. Las personas que leen una sola vez en la semana la Biblia o que escuchan una sola vez en la semana la palabra de Dios, por lo que dice el predicador o por lo que escucharon una predicación o por lo que dice la clase de escuela dominical, una vez a la semana, el cambio es imperceptible en sus vidas. Pero si hay 2 veces que leemos la Biblia, que escudriñamos la palabra de Dios a la semana, empieza a haber un cambio en nuestras vidas. Si vamos a una tercera vez que leemos durante la semana la palabra de Dios 3 veces a la semana, el cambio ese empieza a ser significativo. Pero si la leemos de 4 veces en adelante, la palabra de Dios hace un cambio radical en nuestra vida. Hace un cambio en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación familiar, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con todas las personas que nos rodean. Y el estudio dice que cuando se hace eso, entonces baja la ansiedad en las personas. La ansiedad es por situaciones del futuro. Baja la ansiedad. Baja la depresión. La depresión es por cosas que pasaron en nuestra vida. Baja. Baja el estrés, situaciones que estamos viviendo en este momento. La palabra de Dios hace eso, hermanos, en nuestra vida. Baja el enojo, baja el rencor, baja el pecado. La palabra de Dios, hermanos, no es la palabra de un hombre. Es de Dios, por eso hace ese efecto en la vida nuestra. ¿Qué haríamos si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Qué haríamos si no tuviésemos la palabra de Dios? En una ocasión, hace tiempo les comenté que en China, ya saben que China está dividido en 2 partes, pero una es un lugar donde se prohíbe leer la palabra de Dios, y que los cristianos que viven ahí en esa área, para poder reunirse el domingo en el templo, tienen que trasladarse desde muy lejos. Y salen desde el sábado en la noche, viajan toda la noche en el tren y llegan al lugar donde hay un templo escondido, subterráneo, en un sótano. Y allí, en bancas de tabla sostenidas por unos ladrillos,
Ahí adoran a escondidas a Dios, porque si los encuentra la policía se van a la cárcel 2 años cuando menos. No pueden leer la Biblia, no pueden tener una Biblia. Por lo mismo, si los encuentra la policía, van a la cárcel. Y en China esos cristianos conocen la Biblia, la palabra de Dios, y la viven y la practican. Y cuando están en la cárcel les hacen llegar porciones de la palabra de Dios, hojas de la Biblia. Y entonces la leen y la leen y la leen y la leen hasta que se la aprenden de memoria. Y saben pasajes completos de memoria. ¿Cómo le haces para aprender tanto? Pues lo leo y lo leo. Y como eso es nada más una hoja que tengo que después compartir o que tengo que esconder, me la aprendo para que si me la quitan ya sé lo que dice la palabra de Dios. Y dicen esos cristianos que están orando para que tengan la libertad que tenemos nosotros en México de tener Biblias. Pero yo creo que es al contrario, que debemos orar para estar en aquella situación, para entonces empaparnos en la palabra de Dios, ir a la Biblia y vivir la enseñanza de la palabra de Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios ha llegado a nosotros por su amor y su misericordia. Este año se cumplen 455 años de la primer Biblia escrita en español. 455 años que Casiodoro de Reina tradujo la palabra de Dios del original al español. Y fue la primera Biblia que se hizo en español, a la que le llamaban la Biblia del oso, porque en la portada de la Biblia, tenía un oso pintado comiendo un panal de un árbol. 2,660 copias se hicieron en aquella ocasión y se empezaron a distribuir en las personas que hablamos español. A nosotros llegó mucho tiempo después. En México se leía la Biblia en algunas iglesias católicas, pero se leía en latín. ¿Quién iba a entender el latín? Nadie sabía hablar latín, nadie entendía. Pero hasta el siglo XIX, que Benito Juárez, con las leyes de reforma, permitió que hubiera religiones aparte de la religión oficial y que se leyera la Biblia y que se trajeran Biblias. Hasta entonces llegaron las Biblias a nuestro país. La palabra de Dios, a través de muchas situaciones de adversidad, de luchas porque querían destruirla, porque han querido siempre impedir que llegue la palabra de Dios. Si pudiéramos ver un poquito acerca de la historia desde que se empezó a distribuir, desde Gutenberg, cuando hizo la primera Biblia impresa, hasta nuestros días, veríamos cómo Dios siempre ha mantenido su palabra pura y nos ha llegado hasta nosotros como la tenemos hoy. Hermanos, ¿cómo conoceríamos de la creación del mundo? ¿Cómo sabríamos del pueblo de Dios? ¿Cómo sabríamos de la ley, de los profetas? ¿Cómo sabríamos de la promesa de Cristo Jesús? ¿Cómo sabríamos del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sabríamos del ministerio del Señor, de su sacrificio, de su resurrección? ¿Cómo sabríamos las doctrinas de la palabra de Dios, los fundamentos, la fe, la práctica, si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Cómo sabríamos el propósito de Dios para nuestra vida como iglesia, como personas, si no tuviésemos la palabra de Dios? Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos lleva en el conocimiento espiritual a conocer a Cristo, a tener la salvación, a tener una vida de consagración, pero también nos habla como un instructivo a todas las áreas de nuestra vida, a todas las etapas, a todos los problemas, a todas las peticiones, a todas las relaciones interpersonales, familiares, matrimoniales, como iglesia, como sociedad. La palabra de Dios tiene para nosotros todas esas instrucciones que debemos nosotros saber, que debemos vivir.
Si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, estaremos extraviados del camino. Muchas personas viven en la desesperación, se debaten en el pecado o en los sufrimientos porque no tienen la palabra de Dios, porque no ha llegado la palabra de Dios a sus vidas, porque nadie les ha compartido, porque nadie les ha regalado una Biblia, porque nunca han leído o porque nadie les ha leído la palabra de Dios. Y muchos cristianos viven en desorden moral y espiritual, también porque no escudriñan la palabra de Dios. Desde Amós capítulo 8, el Señor dijo que tuviéramos hambre de la palabra de Dios. El Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo estamos cerca de Dios? A través de la oración y a través de escudriñar su palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amados hermanos, la palabra de Dios la tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano. Muchos la tenemos también en el dispositivo ahí, a cualquier lado donde podemos ir. Si no llevamos físicamente la Biblia, podemos abrir. Y hay la Biblia, para abrirla no necesita ningún internet. Podemos abrirla en cualquier lugar. Bueno, al menos esa es la aplicación que me pusieron a mí. Y es fácil conseguir una Biblia. Hay Biblias al acceso para todos, desde muy caras hasta muy accesibles para todos nosotros. Lo importante es que leamos la palabra de Dios. Les voy a dejar de tarea que lean el Salmo 119. Sí, es el salmo más grande, más extenso, el capítulo más grande de toda la Biblia. Pero van a ver allí las joyas que el Señor habla de su palabra y en su palabra, y lo que el Señor es capaz de hacer en su palabra para la vida nuestra. Salmo 119. El próximo domingo no estaré aquí, hermanos, y gracias por permitirme estar fuera este domingo próximo. Pero le voy a encargar a quien vaya a predicar. Nuestro hermano Tony me ha comentado que él quiere predicar. Le voy a encargar que pregunte si hicimos la tarea. Y si no, en 15 días yo les pregunto. Voy al último aspecto, hermanos, y seré muy breve ya. ¿Qué implica buscar el reino de Dios? Buscarle es la adoración a nuestro Dios. Y la adoración a nuestro Dios podemos hacerla a través del servicio que damos a nuestro Dios. Y el servicio que damos a nuestro Dios es a través de nuestros hermanos, a través de nuestros semejantes. El Señor Jesucristo puso el ejemplo en Mateo 20 y dijo: yo no vengo a que me sirvan, yo no vengo a que me den, a que me sirvan, yo vengo a servirles. Ese es el propósito que he venido, a que he venido. Y el Señor sirvió el servicio más grande, más extraordinario, de dar su vida en rescate por nosotros. Pero el servicio, la adoración, hermanos, implica una entrega a nuestro Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. Hermanos, nuestra vida de adoración prácticamente incluye todo lo que hacemos, todo lo que decimos. No tenemos una vida secular aparte y una vida sacra. No, tenemos una sola vida, somos una sola unidad. Y nuestra vida de adoración debe ser siempre, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todas nuestras actitudes, en todo lo que emprendemos. Debemos siempre adorar a nuestro Dios. Y la adoración a través del servicio en la iglesia, a través del servicio con las personas que no conocen, compartiendo su palabra, llevando su palabra a las personas que no han conocido al Señor. Hermanos, siempre que hay adoración, que hay oración, que hay meditación de la palabra, siempre habrá oposición también del enemigo. Por lo tanto, debemos estar preparados para hacer frente al enemigo.
Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, esta no es una metáfora, esa es una realidad de la vida nuestra. Y yo no sé ustedes que hayan sentido o que hayan vivido en su vida, pero el enemigo así es. No es una metáfora, es una realidad en la vida nuestra, que está el enemigo atacando en forma despiadada la vida de cada uno de sus hijos. Por eso tenemos que estar fortalecidos en la meditación y en la palabra de Dios. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Y dice someteos, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Cómo le vamos a hacer frente? Pues a través de la oración y a través de escudriñar la palabra de Dios. Y un último versículo, 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, cualquier situación que estemos viviendo de adversidad que no nos permita la adoración, dejémosla, depositémosla en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene cuidado de nosotros y Él sacará nuestra vida adelante. Busquemos, hermanos, en todo momento el reino de Dios y su justicia. 3 aspectos sencillos que podemos hacer, que podemos lograr: la oración, el escudriñar la palabra y la adoración a nuestro Dios. Y termino, hermanos, invitando que si alguien no ha recibido a Cristo, que si alguien no ha creído en Cristo, en ese Cristo de la palabra de Dios, en ese Cristo que ofrece salvación, que da vida eterna, en ese Cristo que ama a cada uno de sus hijos, crea en Él, invítelo a su corazón, recíbalo en su vida. Dígale: yo nunca había escuchado de ti, pero hoy escuché de ti, Señor Jesucristo. Te invito a que te quedes en mi vida, te recibo en mi vida. Y sea un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Crea en Cristo. Y la otra invitación para todos nosotros, amados hermanos: orad, escudriñar la palabra de Dios, y tendremos una vida de adoración a nuestro Dios. Es lo que quiere el Señor de nosotros, que le adoremos, que le amemos con todo nuestro corazón. Que el Señor les siga bendiciendo.